Gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Sin duda Dios nos permite adorarle porque Él es el único merecedor de toda adoración, honra y gloria. Amén. Y le voy a pedir que abra su Biblia en la carta de los Hebreos. Vamos a darle lectura al versículo 4. Del 1 al 3. Hebreos 4, del versículo 1 al 3. Lo vamos a hacer en forma alternada. Inicio yo en el 1 y nos unimos en el 13. Cuando tenga su cita, glorifique el nombre de nuestro Señor. La palabra de Dios dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban abandonadas desde la fundación del mundo. ¿Es hasta el 13, hermanos? Hasta el 13. Vamos en el 4, siguen ustedes, continúo yo, alternadamente. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Oremos por la palabra, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por el tiempo que nos diste de alabanza, Señor. Ahora pues toca escuchar de tu palabra, Dios. Permite que tu siervo, nuestro pastor Miguel, sea utilizado, Señor, para dar ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Dios. Permite que el Santo Espíritu asista a todos y a cada uno de mis hermanos, a los que están presentes y a los que nos están escuchando por medio de la transmisión. Sea tu Santo Espíritu dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, Señor, con esta palabra, Señor. Permite pues que esta palabra que hemos de escuchar, Señor, sea para que vivifique nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Así dijo este lugar a nuestro pastor.
Como dijimos al principio, en estos días tenemos la oportunidad de estar conmemorando, de estar de alguna manera celebrando el mes de la Biblia. Poco a poco, con el tiempo se va a ir diluyendo esto. Poco a poco la palabra va a irse escaseando. Es más, poco a poco la palabra de Dios va a ir siendo menos necesitada. Hoy, sin afán de crítica, algunas iglesias, para ellos es más importante algunas otras cosas que se hacen. Es más, en muchas de esas iglesias ya desaparecieron los púlpitos, porque estorban, porque son muy grandes y porque de alguna manera pues ya no hay espacio para ellos. Un día un pastor se acercó a una hermana y le dijo: hermana Mari, ya esta mujer era una mujer anciana, y le preguntó: ¿qué es la fe? Esta hermana contestó: pastor, yo soy una mujer ignorante, no soy una mujer instruida. Dime cualquier manera, cuál es tu experiencia, ya que la fe ha sido parte de toda tu vida. Tú has vivido toda tu vida y todos lo podemos ver. Bueno, María se puso a reflexionar y después de unos minutos dijo muy lentamente: mire, pastor, yo creo que para mí la fe significa algo sencillo: creer en Dios por su palabra. Creer en Dios por su palabra. Cuando tenía la oportunidad de leer esta reflexión, sin duda me hacía recapacitar y decir: maravilloso, espléndido. Ningún teólogo profundo ha llegado a esto tan importante. Ha llegado a esta conclusión. Hoy nosotros tenemos el privilegio y la bendición de tener este libro maravilloso, la Biblia, y poder deleitarnos, poder conocer la voluntad del Señor. ¿Cuál es? A través de ella podemos conocer a Dios Padre, a Dios Espíritu, a Dios Hijo. Mucho conocemos del Padre, también abundantemente quizás del Hijo, pero el gran desconocido es el Espíritu Santo. Cuando yo tengo la oportunidad de escuchar y reflexionar, realmente no conocemos el Espíritu Santo. Realmente no conocen el Espíritu Santo, y también a través de la Escritura se revela. Los grandes teólogos, los profundos estudiosos de la Biblia, del hebreo, del griego, no hablan de Dios Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es Dios Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios en nosotros. Ese poder que muchos empezamos a descubrir y que muchos hemos descubierto, de poder ver milagros, como nos decían hace un poco, y de poder ver cuánto la iglesia ha dejado de conocer y de creer. Porque la Biblia se vuelve un libro que todo el mundo tiene a su alcance.
Cada día lo tenemos más en electrónico, pero hemos visto cómo a veces ha habido apagones y cómo las redes se van completamente. Internet se acaba y un día se van a acabar. Así, y todo lo que tenías guardado y todo lo que tenías ahí, ya no está, ni estará. Pero tampoco el papel. Aún los ecologistas dicen, qué bueno que ya no se imprimen tantas Biblias, porque son árboles. Se desvía, porque finalmente siempre el enemigo ha tratado de destruir la palabra de Dios. Él sabe que es importante que no la tengas, que no la conozcas, que no la aprecies. En esa sencillez, en esa revelación de su Santo Espíritu, el cual los guiará a toda verdad. Sin duda esta mujer ignorante, lo tenía más claro. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos y cuántos no? Todos nosotros un día creímos a una pequeña parte de una gran obra, pero lo que decía, cree y serás salvo. Y creímos. ¿Y qué pasó? Nuestra vida cambió, nuestra perspectiva del mundo cambió, nuestros deseos cambiaron, el rumbo de nuestra vida cambió. Muchos teníamos alguna profesión, teníamos una carrera, teníamos ya algo, y de repente el Señor, al conocerlo, como dice el apóstol Pablo, ese que había estudiado los pies de los más eruditos, dijo, todo esto lo tengo por basura. Basura. Por haber conocido al Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué difícil es, aún dentro de las Escrituras, ver que ambos están entrelazados. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Engañosa es la gracia de los hombres y vana, a veces, la forma en que reflexionamos con nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, tiene poder. Leíamos al principio de este pasaje, como ustedes pueden regresarse al versículo 1 y 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Está hablando de aquellos, está hablando de todos estos que fueron y tuvieron una experiencia anteriormente en el desierto, de todo ese pueblo que salió, que pudo ver los milagros, que pudo ser parte de ellos. Pero, dice la Escritura, no les aprovechó el oír la palabra. Muchos hemos oído la palabra y la oímos cada 8 días y la reflexionamos y la aprendemos, pero no nos sirve. Algunos ya se quedaron en pausa, se quedaron estancados con lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Porque eso es suficiente. Algunos otros es el extremo. Ay, son tantos libros, 66. Dice que no les aprovechó y dice, ¿por qué no les aprovechó? Dice, porque no iba acompañada de la fe
en los que la oyeron. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Cuántos creen a lo que dice la palabra? ¿Cuántos la viven? Apúntalo, Señor. Por no ir acompañada de fe. Decía, vieron milagros. Algunos somos un milagro de parte de Dios. Otros han sufrido accidentes y tuvieron un milagro. Pudieron haber quedado ciegos, cojos, no volver a caminar, pero pronto se olvidaron porque no creyeron. No en los milagros, sino en la palabra. Esa palabra que obra, esa palabra que es vida. Esa palabra, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, la seguridad, ¿sí?, de lo que se espera. Yo le creo a Dios. Sin duda ustedes también. Yo sé que hay un cielo y yo sé que hay un infierno. Y no me ando cuestionando. Si el Señor dice no, es no. La convicción de lo que no se ve. Todo lo que ella dice es verdad. ¿Cómo dice que somos? Pues a veces nos vemos reflejados en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, porque somos muy semejantes. Algo que me llama la atención es cómo estos eruditos de la ley, la mayoría, ¿sí?, fariseos, escribas, no creyeron a la palabra viva, al Señor, y fueron parte al estar presente en muchos de los milagros. Y aún el Señor los inquirió y les decía, ¿por qué? ¿Por qué maquinan? ¿Por qué piensan en su corazón? Más cortante que espada de dos filos. Hoy, decía un predicador, tenemos una generación de cristal. Dicen algunos, ay, Rosita, te pisé. Porque cualquier cosa que dicen, luego se la apuntan. ¿Por qué mucha gente a veces piensa y se pone el saco? Está hablando de mí, yo por eso ya no voy. Seguro, ya alguien le dijo. Vivimos una generación de cristal. Todo les ofende, nada les gusta, ¿sí? Y entonces buscan iglesias donde les dicen, tú eres triunfador, tú eres un victorioso, tú vive como quieras. Dios te conoce, Dios ya sabía. Y les ponen mucha música, luces, escenografía, gente. Hay algo triste, muchas cosas en esta generación de cristal. Entre las muchas, no sé, ya después nos dirán, a lo mejor estoy equivocado, pero hoy en las librerías cristianas, entre comillas, porque las librerías no son aceptas de ser cristianas, se venden más libros de autoayuda que Biblias. ¿Por qué? Hoy tenemos Biblias para todo. Pero ya desglosadas. Que alguien ya las meditó, ya las pensó, ya me las tradujo y entonces me las...
Y algunas sin duda son ciertas porque muchas son experiencias, pero es su experiencia. Yo tengo que vivir la mía. En esa relación con la palabra, porque decía Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo conocemos y se da a conocer por este libro llamado la Biblia. Hay muchas cosas alrededor que han ido tomando el lugar de la palabra. Es más, en algunos lugares la palabra prácticamente es poca, muy poca. 2 periodos de mucho canto y 20, 30 minutos de palabra. Motivación. Levanten las manos, griten, aleluya. Lo podíamos hacer. Salir prendidazos, pero tan pronto les da el aire, se apaga la antorcha. Penetra hasta partir el alma, dice, el espíritu y las coyunturas. Sí, hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Nos hace ver cómo somos, nos desnuda. Hasta lo más íntimo de nosotros. Es curioso cómo muchos escondemos cosas en casa. Es curioso cómo muchos no vivimos en una relación abierta. Es curioso cómo muchos, pues aún en esa generación de cristal, y con esto descubrimos que dice, cuán bello, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el culto, solamente en el culto, la palabra nos enseña que somos un cuerpo en Cristo. Él es la cabeza y nosotros miembros de este cuerpo. ¿Cuándo han visto que una parte del cuerpo sea inútil? Es más, aún hoy los que estudian, los científicos, cada día van descubriendo que aún lo más insignificante tiene una función, y una función importante. Pero algunos deciden no convivir. Les he comentado que hace poco le hablaba a un hermano y les decía, ¿cómo te fue en el culto? No, pues no fui. ¿Cómo? Pues sí, es que estuvimos orando con mi familia hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Y hace cuánto que no te congregas? Desde antes desde la pandemia. Pero gloria a Dios, porque estamos llenos, somos poderosos, somos maravillosos, Dios está con nosotros, Dios. Pero su familia no opina igual de sus hijos, de su mujer. Y entonces, pues mejor que no sepan cómo somos. Pero no se resuelve así. Y entonces decía, cuando la palabra penetra y hasta lo más íntimo, duele y nos molesta. Pero cuando la herida está descomponiéndose, es necesario tallar y frotar. Y frotar duro. Estoy recordando aproximadamente 36 horas después de que me amputaron la pierna, le dijeron a mi esposa, es importante que todos los días se hace, ¿verdad? Y hacerle así, apachurrarle con todo varias veces. Porque de otra manera las cosas se van a complicar. Sí, a veces nos duele, pero cuando más nos duele es el momento en que decimos, no soy perfecto, tengo mucho por conocerte, Señor. Mucho por conocerte, Padre, mucho por conocerte, Señor Jesús, mucho por conocerte.
Dios Espíritu Santo. Si al menos un 10% de los cristianos viviera lleno del Espíritu Santo, la iglesia sería diferente. Y entonces en ese caso, pues sí duele, es bueno, pero es importante la curación. Y la palabra nos da no solamente el problema, sino también nos da el modo de resolverlo. Pero ahí es donde viene el cambio. Ahí es donde vienen las cosas. Dice, y discierne los pensamientos. La palabra discernir nos da la oportunidad de poder ver que a través de nuestra capacidad intelectual y espiritual podemos conocer la diferencia de lo bueno y de lo malo. Pero no solo como Adán, sino conocer y tomar la mejor decisión. Adán tenía la oportunidad de poder comer de cualquier de los árboles que estaban en el huerto. Y solamente Dios le dijo, pero de este no. A veces a nosotros se nos abre todo un mundo en Cristo. Pero nosotros decidimos forzar y entrar por la única que está cerrada. Somos iguales, a veces nosotros criticamos a Adán y decimos cómo es posible. Pero tuvo la oportunidad de decirle a su mujer, no, Eva, yo tengo un mandamiento de parte de Dios. Y tengo que obedecerlo, porque lo amo. Y a veces, como Esaú, por un plato de lentejas, vendemos nuestra primogenitura. Qué importante es que nosotros cambiemos, transformemos. ¿Cómo me molestaba cuando a veces los pastores preguntaban, ¿y cuántos se congregan en tu iglesia? Y cómo muchos pastores ahí van sobre la grandota y el triunfador en cuanto a número. ¿Y qué tal la calidad? No, pues eso sí, quién sabe. Pero eso sí, tantos diezmando. Dice la palabra del Señor que hay cosa mejor que el oro y la plata. Que hay cosa mejor que las piedras preciosas. Proverbios 8, versículos 10 y 11 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Es maravilloso conocer a Dios, es maravilloso vivir. Los cristianos dicen conocer a Dios, pero la pregunta es, ¿tienes tarjeta de crédito? No de débito, de crédito. Y es cuestión y tiempo de preguntarle a Dios, ¿qué en cuanto a esto? Son redes, son lazos, pero que yo decido correr. Pienso que voy a vivir para pagar. Pienso que voy a estar igual para pagar. A muchos se les acabó el trabajo, se les cerraron las fuentes y entonces se quedaron con la deuda. Y los intereses sobre los intereses. Y descubrieron las letras chiquitas. Dice el versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. El temor de Dios, el principio es la sabiduría, pero es solo el principio. Dice, y todo cuanto se puede,
Desear no es de compararse con ella. Sabe que todo lo que, y lo sabemos todos, que todo lo que hay aquí, que todo lo que es finito, todo lo que es material, de la noche a la mañana se acaba. Y si no, también un día se va a acabar. Y entonces no es la teología, no es el conocimiento científico, sino es ese conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia. Dios nos ha dado ese precioso libro. Y no se trata de leerlo, solamente de leerlo. ¿Qué leí? ¿Qué aprendí? Y puedo leerlo muchas veces y volver a encontrar algo práctico para hacer. Deja al descubierto, ¿sí?, nuestros pensamientos. Les dije que conocí un pueblo donde todo el mundo quería ser pastor. Todo el mundo quería ser líder. Pero nadie quería ser misionero en la sierra, sin nada más que la presencia de Dios en su vida. Muchas entradas. Termino. Sin duda la fe es buena, es positiva, enriquece nuestra vida presente. Pero la duda, el cuestionamiento nos da la oportunidad a veces de conocer y ver cómo nos roba, ¿sí?, la hermosura de la vida eterna. Nos roba la oportunidad de conocer lo que Dios tiene para ti, realmente, para mí. Sin duda hay también muchas cosas que yo no entiendo aún de su palabra y que tal vez nunca te alcanzaré a comprender. Pero seguiré preguntándole a Dios. Y entonces prefiero creer por las buenas experiencias y resultados que he tenido cuando la he vivido, cuando la he practicado. ¿Cuándo fue la última vez que leí la Biblia y que lo que leí lo apliqué? ¿Cuándo fue la última vez que ayuné para buscar a través de la lectura de la palabra su voluntad? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Y que no tenía que ver con lo material, y que no tenía que ver con lo de posesión, sino que tenía que ver con lo espiritual, con el propósito de vida eterna. Dios permita y nos conceda el Señor la oportunidad de apreciar este libro, de apreciar esto que el Señor nos ha dado y que hoy tenemos el privilegio nosotros, no solo de tenerlo, sino poderlo leer y su Espíritu Santo para conocerlo. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sin duda tú quieres que conozcamos más y más de tu palabra, de tantas cosas que son importantes para nuestra vida presente, de tantas cosas que son importantes para aquellos que nos rodean, de tantas cosas en las cuales
no somos ejemplo. Y que sin duda tú has tratado y seguirás tratando a través de tu palabra y de tu espíritu, redarguyendo nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a atesorar este libro. Ayúdanos, Señor, a tenerlo como esa preciosa herencia tuya para nuestra vida. Sí, Señor, esos testamentos que tú has dejado, llenos de riqueza, y que no apropiamos. Te pedimos, Señor, que tú seas el que cada día nos llene y nos permita vivir en tu voluntad y más para tu gloria. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.